Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Antes de empezar la presentación quería pediros disculpas porque, bueno, mi presentación va a ser una reiteración básicamente de algunas de las diapositivas o de las ideas que ya han expuesto Javier o Mari Carmen, básicamente. Y bueno, aunque yo voy a intentar darle una visión un poco más desde la perspectiva del contratista, desde luego tengo que reconocer bueno, que la visión técnica que nos han dado Mari Carmen y Javier queda muy lejos de lo que yo podría daros, ¿no? Entonces, bueno, lo único que sí voy a intentar es, visto las presentaciones anteriores, quedarme un poco con el vaso medio lleno. Hemos visto también un poco el vaso medio vacío de las carencias que tiene esta norma. Yo creo que para un contratista como Freysenet, que lleva en España desde el año 64 y llevamos muchos años haciendo reparaciones, esta norma aporta cosas positivas y voy a intentar centrarme en eso, ¿no? El mercado de la reparación en España y en el mundo, ya lo han dicho otros ponentes, ya como acabo de decir, es un mercado que es importante, desde un punto de vista económico. La reparación y el mantenimiento suponen en el año 2008 el 30% de la inversión del Ministerio de Fomento. Creemos que con el tiempo estos porcentajes se darán la vuelta y llegará un momento en el que países que tienen un parque de infraestructuras importante como España acabará produciéndose una inversión. No sé si en esos porcentajes, no me atrevería a decir si en un 70-30, justo al revés de cómo está aquí o no. Y tiene una importancia desde un punto de vista social. La sociedad está acostumbrada, puede aguantar, por decirlo de alguna forma, o soportar el retraso en una infraestructura. Pongamos, por ejemplo, ahora con el AVE podemos esperar a lo mejor 6 meses más a que el AVE de Madrid-Valencia se abriera, pero una vez que una sociedad se acostumbra a una infraestructura, es muy difícil, por un defecto de mantenimiento o un problema, que pierda ese, vamos a decir, derecho adquirido, si me lo permitís, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de las empresas que reparamos y mantenemos, o las ingenierías, o todos los que estamos involucrados, hacemos una labor para esta sociedad que quizás no está tan reconocido como debería, ¿no? Si nos centramos en la percepción que tiene la reparación por parte del cliente, ya Mari Carmen ha incidido, y quizás con datos mucho más actuales que los que yo tengo. En noviembre del año 2004, Conrepnet decía en una encuesta que el 25% de los propietarios están prácticamente muy insatisfechos con el resultado de su reparación a los 5 años y el 75% a los 10. Tú hablabas de a los 20 casi el 90% o algo así, ¿no? Bien, esa insatisfacción que tiene el cliente, ¿de dónde viene? ¿Viene de que ha mantenido mal su infraestructura? ¿Es culpa suya? ¿Es culpa de la ingeniería que seleccionó para inspeccionar o proponer la reparación? ¿Es culpa de los materiales que se eligieron? ¿Es culpa de la aplicación de esos materiales? ¿Es culpa de todos? ¿No es culpa de nadie? Bueno, pues la realidad es que la percepción mayoritaria, y perdonadme porque esto es una visión totalmente subjetiva, lógicamente, porque soy contratista o especialista en estas actuaciones, es que la responsabilidad recae casi siempre en el contratista, en el que ejecuta esa reparación. Sin embargo, si analizamos los datos que ha dado Mari Carmen antes, o los datos que aporto aquí yo, que no son efectivamente de propios de la reparación, sino son de la fuente del libro de Pepe Calavera, de Intemac, del libro que tiene de construcción de patología de construcción de estructuras de hormigón armado y pretensado, nos damos cuenta que muchas proceden casi 4 de cada 10 proceden del proyecto, solo 3 de cada 10 proceden de la ejecución del contratista, 1,5 de los materiales, y otras, pues, entonces, por tanto, el contratista tiene una responsabilidad tremenda, porque al final parece que es
el culpable de todo lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces esta norma yo creo que nos aporta una serie de puntos positivos y es que empieza a establecer unos criterios, mejores o peores, pero empieza a establecer unos criterios de objetividad que permitan asignar responsabilidades, ¿no? Luego incidiré un poco más en ello. Entonces, desde un punto de vista de un contratista, el antes y después de la norma, pues el antes es que teníamos una variedad y dispersión de normas y ausencia de respaldo normativo en algunas intervenciones. Estamos hablando ahora de los sistemas de protección catódica o demás. Una mezcla de técnicas contrastadas y no contrastadas que, como decía Javier, dependen un poco del criterio y de la capacidad técnica del que toma la decisión en ese momento. Muchos fabricantes y una variedad de productos muy alta y también una alta variabilidad, muchos criterios de evaluación y muy variados de esos productos y sobre todo un mercado atomizado de empresas contratistas, muchísimas y tampoco una ausencia de criterios de evaluación de esas empresas, de quién lo hacen bien o quiénes pretenden hacerlo bien y quiénes van a parchear y a marcharse, a cobrar y a marcharse, ¿no? Entonces el CEM, mejor o peor, toma estos 4 principios e intenta darle la vuelta, ¿no? Y desde nuestro punto de vista establece un principio básico, y es que por lo menos por primera vez se establece una cadena de valor, ¿no? Una cadena de valor en el sentido de un proceso que todos más o menos teníamos claro, pero que esta norma intenta ya de alguna forma establecer y estableciendo atribuciones y responsabilidades en cada uno de esos procesos, intenta que el proceso de la reparación llegue a buen puerto y cumpla los objetivos que deben tener, ¿no? Entonces, bueno, establece una clasificación, o sea, por lo menos es una norma que está más o menos armada con sus deficiencias, estoy convencido, pero por lo menos es un primer paso, más o menos armada, más o menos con una serie de ensayos, vale, con una serie de aperturas o lo que sea, pero por lo menos es un primer paso, tenemos algo sobre lo que construir. Y generamos esa cadena de valor de gestión de estructura, proceso de evaluación, planificación, diseños de los trabajos, trabajos de reparación y aceptación de esos trabajos, y ese concepto de que debe haber un feedback, ¿no? que el proceso de reparación no acaba cuando el contratista especializado se marcha y termina los trabajos, sino que debe haber una serie de retroalimentación que nos permita conocer y aprender de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, como conclusión, y bueno, pues he intentado daros seis ideas principales que como contratistas especializados yo creo que nos aporta esta nueva norma, ¿no? La primera es que por primera vez, que esta norma viene a incidir en otra idea fundamental, ¿no? Que es que debemos mantener y reparar nuestras estructuras, que está en la EH, en el artículo 103, que lleva 2 años y que, como decía Javier, pues todavía no parece que haya calado en las ingenierías, que está en el código técnico y que esta norma, bueno, pues viene a machacar esa idea que todavía parece que no termina. Y luego, bueno, pues esto probablemente nos beneficiará en una situación económica como la actual, porque se supone que habrá un aumento de dotaciones presupuestarias para el mantenimiento y la reparación. Si me permitís un apunte un poco más fuera en otro orden, diría que tenemos todavía a nivel sociedad que vender mucho más la reparación. Todavía no vemos a ningún político cortando una cinta de reparación de una infraestructura, y sin embargo sí las vemos cada vez que se abre una nueva infraestructura siempre vemos a alguien cortando una cinta, ¿no? Y eso es porque quizás no sabemos vender la importancia que tiene
para una sociedad el buen mantenimiento y la buena inspección de sus infraestructuras. La segunda conclusión que me permito aportaros es que esta norma nos permite asignar competencias y responsabilidades durante todo el proceso de la reparación. Y eso es una ventaja y un inconveniente. Es una ventaja para todo el que quiere hacerlo bien y es un inconveniente para el que quiere pasar de rositas, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un buen principio. ¿Establece criterios objetivos? Pues empieza a establecer criterios objetivos. Quizás no esté del todo completo, pero empieza a establecer criterios objetivos para valorar las empresas que intentamos hacer las cosas bien en el sector. Y establece procedimientos de trabajo específicos, mejor o peor, pero se vislumbran esos principios o esos procedimientos. Y segundo, que es otra cosa que ya ha incidido Javier, pone en valor el trabajo especializado de la reparación en todas sus etapas. Es decir, tanto en la etapa de ingeniería es necesario que haya gente formada, gente experimentada, gente que sepa analizar la problemática. Es importante que haya empresas en el sector que sepan hacer buenos productos de reparación y es necesario que haya empresas especializadas que hagan bien su trabajo, porque si al falla algún punto de esa cadena, pues la reparación, pues volveremos a los índices de insatisfacción que hoy por hoy tenemos en el mercado. Establece, me lo vas a permitir, no sé si exactamente, porque no llego al nivel a lo mejor de conocimiento que tienes tú en la parte de productos, pero empieza a establecer criterios objetivos de valoración de materiales y productos, y eso a nosotros como empresa especialista nos facilita la competitividad. Es decir, en el mercado de la reparación había muchos proyectos en los que venía ya de ingeniería más o menos prefijado un determinado producto, y no existían criterios objetivos para, o a veces sí, a veces no quiero ser tan tajante, no existían criterios objetivos que nos permitieran en muchas ocasiones cambiar un producto que venía prefijado de proyecto frente a otro. Por ponernos un ejemplo, ningún proyecto de estructura de construcción viene definido que el hormigón tiene que ser un HP 35 de casa Pepe o casa Juan, no quiero hablar sino que el hormigón tiene que ser el que es, y punto. Y hay miles de casas, o las que haya, cementeras, hormigoneras, que fabrican ese producto en base a unos criterios objetivos de valoración. Pues esta norma nos va a permitir lo mismo, es decir, el producto no va a tener que ser Pepe o Juan, sino que tendrá que ser el que la ingeniería decida que sea, cumpliendo unos parámetros que decida la ingeniería en base al conocimiento que tiene de esa estructura o de esa patología. Pero en un momento dado, pues la casa especialista podrá elegir a la casa Pepe o a la casa Juan porque considere que ese producto es mejor que el que está previsto en proyecto, o es más económico, o es más competitivo en un momento dado por cualquier razón. Y esta norma, a nosotros, eso nos abre ese nuevo campo. Y por último, yo creo que es una norma que establece unos principios, pues unos principios generales que nos permitan a todos aprender de la experiencia y reconocer los errores que cometemos y aprender de ellos. Y en base a eso, bueno, pues creo que, pese a todo lo que se ha dicho antes, creo que es, a lo mejor, no un paso completo, pero bueno, por lo menos un primer paso. Y bueno, por último, deciros que este es un sector que es difícil, que es complicado, pero que cuando se intentan hacer las cosas bien, pues da grandes satisfacciones, ¿no? Y un botón de muestra de esto, pues son los 2 premios que hemos recibido el año pasado: el Premio Nacional de Arquitectura en la intervención en el patrimonio arquitectónico español por la restauración de los baños árabes de Baza, y el Premio Europa Nostra por la restauración de la Iglesia de los Descalzos en Écija. Y bueno, nada más, daros las gracias por escucharme.